tal y bienvenidos a esta entrevista especial para la comunidad de mercados y tendencias. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe de la comunidad, y hoy tendremos un tema especial: las tendencias del consumidor para este 2022. Y para abordarlo tenemos en este espacio a Teresa Rey, quien es directora de Consumer Engagement y Digital en Engie Panamá. Antes de comenzar, déjenme contarles que Teresa cuenta con más de 12 años de experiencia en consultoría y está especializada en comunicación de marca y de consumo, aunque durante su carrera también ha liderado múltiples proyectos corporativos. Sus primeros 8 años transcurrieron en Burson Marsteller Madrid y se incorporó a JIC Madrid en 2017. Desde entonces ha trabajado con múltiples clientes nacionales e internacionales. En enero del 2022 se trasladó a JIC Panamá para impulsar las áreas de Consumer Digital en Centroamérica. Entre otras actividades, también ha sido docente en el Instituto de Empresa de la Universidad Loyola de Sevilla y en el Instituto Nacional de Administración Pública en España. Y este día nos acompaña para hablar acerca de este interesante tema. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar aquí. Gracias a usted por aceptar esta entrevista y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Para este 2022, ¿cuáles son las tendencias que definirán al consumidor? Bueno, desde JIC lanzamos todos los años un informe de tendencias y para este año 2022 hemos identificado 10 concretamente. Algunas están muy vinculadas al impacto emocional que ha tenido la pandemia en el consumidor y que se ve, por ejemplo, en esa necesidad que tienen las personas de buscar momentos de microfelicidad para evadirse del estrés o de la rutina. También hemos visto cómo están predominando los positivismos tóxicos que derivan de ese contagio emocional que están promoviendo las redes sociales, o incluso el escepticismo ante los propósitos, ¿no?, de las distintas firmas o compañías. Ahora el consumidor se muestra algo más incrédulo ante esas grandes promesas de las firmas. Hay otros también muy relacionados con la seguridad. Una de las tendencias que hemos llamado The Food Barrier, que hace referencia a cómo ahora, por ejemplo, en la búsqueda de alimentos, más allá del sabor, el consumidor se está fijando cada vez más en el impacto que tiene en su bienestar o en su salud mental, por ejemplo. También algunas tendencias relacionadas con el packaging, como esa información que antes igual pasaba desapercibida, ahora es muy relevante para el consumidor, incluso para conectar con sus valores y para elevar su nivel de conciencia. Hay una que a mí personalmente me llama mucho la atención, que son el transhumanismo, ¿no?, de cómo la tecnología ahora va a poder ayudar a derribar esas limitaciones físicas que tienen las personas. Y ahora mismo se está generando una conversación muy amplia en torno a esto, que es bastante novedosa. Y luego, por último, también hemos detectado algunas tendencias sobre nuevos códigos, incluso en sectores más asentados de comunicación, que están transformando los canales, los formatos e incluso el lenguaje, ¿no? Hemos visto también cómo el meme ahora está aportando a las marcas muchísimas oportunidades de conexión con los consumidores. Pero en este aspecto, más allá de las 10 tendencias que hemos identificado, que supongo que las vamos a ir viendo también a lo largo de la entrevista, me gustaría destacar cómo hemos llegado hasta ellas. Porque, como decía, todos los años hemos lanzado este informe de tendencias, pero en esta ocasión hemos innovado desde JIC y hemos retrabajado este proceso de investigación. De una forma sencilla, porque en realidad es algo complejo, pero para que todo el mundo lo pueda entender, lo que hemos hecho es un análisis cualitativo de 50 grandes tendencias. De ellas hemos extraído 19 megatrends o macro tendencias en función de su nivel de frecuencia, y todo ello lo hemos combinado con técnicas de deep learning y aplicando nuestra metodología de trend spotting, que habitualmente trabajamos con muchos de nuestros clientes, ¿no? En esta metodología hemos tenido en cuenta principalmente dos parámetros: la relevancia y la diferenciación.
La relevancia, hemos medido el volumen de conversación, el número de perfiles que participan en esa conversación y otro indicador muy importante ahora mismo en la anticipación de tendencias, que es la aceleración, es decir, la curva de crecimiento que tiene esa conversación y su proyección a futuro. Para el parámetro de diferenciación, lo que hemos hecho ha sido analizar la conversación también de 50 grandes marcas, desde sus canales y la conversación espontánea, para obtener el nivel de saturación, ¿no? Dentro de cada tendencia, si está muy saturado por las marcas, si está muy trabajado, o por el contrario, son tendencias muy fértiles que pueden ser una gran oportunidad para las marcas. Claro, y muy interesante porque este sistema es aleatorio en ocasiones, no es nada fijo, sino que va cambiando según las tendencias y según lo que se está viendo. Y en ese sentido, en comparación del año anterior, ¿cuáles serán los principales cambios que se darán en el consumidor? Bueno, realmente respecto al año anterior, no podemos negar que la pandemia ha sido la que ha marcado nuestros pasos y sigue teniendo muchísimo impacto y afectando mucho a los hábitos y comportamientos del consumidor. O sea que eso es algo que se mantiene. Pero como decía antes, sí que hemos visto 3 líneas de evolución para 2022. Una de ellas, este impacto emocional, cómo los consumidores también respecto a su relación con las marcas cada vez se ven más escépticos, más incrédulos y más exigentes y demandantes con lo que hacen las empresas, ¿no? Y las compañías. En esta relación, llevándolo a una perspectiva más tangible, también hemos visto ese foco en la seguridad que comentaba antes, ¿no? Con temas o tendencias como lo de food barrier o el tema de la nueva era del packaging. Y por último, los canales y formatos de relación entre marcas y consumidores siguen en transformación, también más allá del omnipresente metaverso, que ahora lo vemos por todos sitios, y esto lo que está generando más que nunca es una transformación en los códigos de comunicación. Claro, y muy interesante. De hecho, nosotros sí queríamos abordar ese tema del metaverso. Entonces, ¿cómo considera que podría influir en el consumo actual el metaverso? Bueno, desde mi opinión, yo creo que el metaverso es un ecosistema en crecimiento, con muchísimo potencial y que tenemos que seguir muy de cerca. Pero de momento, el número de usuarios a nivel mundial sigue siendo pequeño y yo creo que de momento en 2022 no va a desarrollar todo su potencial. La firma sí que anunció que para la próxima década, si no me falla mal la memoria con los datos, iba a alcanzar 1.000 millones de usuarios a nivel mundial, iba a generar miles de millones en comercio electrónico e incluso se iba a posicionar como una alternativa de creación de empleo, etcétera. Entonces, si todo esto se cumple, obviamente va a impactar muchísimo, aunque ya lo está haciendo de alguna manera, pero en los comportamientos y en los hábitos de consumidor. Porque al final el metaverso lo que es un universo paralelo donde nosotros vamos a entrar a través de distintas tecnologías como la realidad aumentada o la realidad virtual y allí, por ejemplo, podemos ir a nuestra oficina, que hay una réplica de nuestra oficina, reunirnos con nuestros compañeros, si somos docentes o damos clase, dar una clase, dar una sesión con nuestros alumnos o, por ejemplo, ir a una tienda y comprar un producto para nuestro avatar o también para nosotros físicamente y que nos llegue a casa en unos días, ¿no? Entonces, desde luego, eso puede generar una gran transformación, pero que en mi humilde opinión yo creo que todavía está en proceso. Claro, porque aunque ha surgido el tema en los últimos meses, no es algo que haya surgido de 1 año o 2 años para acá, sino que hay registros de quizás 5 o 7 años donde se ha estado trabajando eso y pues ya ha empezado a modificarse ya un poco más y también a generarse más, incluso con el cambio de los nombres en las redes sociales principales.
Entonces, todo eso ha generado esa expectativa de cómo se relaciona con el consumidor. Pero también ya algo más relacionado con eso, pero que sí estamos viviendo ahora, es la tecnología. ¿Cómo considera que podría impactar esto en el consumidor? Bueno, la tecnología, evidentemente, y más en la era en la que vivimos, impacta en el consumidor en todos los ámbitos de su vida, en la gestión de su día a día, en la forma de relacionarse, y ya no solo entre personas, sino también con objetos o incluso cómo la tecnología permite la conexión entre objetos para hacernos a las personas la vida un poquito más fácil también. Desde JIC, realmente donde tenemos el foco ahora es en analizar, en trabajar todos los días. Hay equipos especializados de DDB en ello, de cómo la tecnología también puede conectar a estos consumidores con las marcas, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo aplicando distintas soluciones en todos los procesos, desde niveles más estratégicos para la identificación de territorios, para la anticipación de tendencias, como la metodología de Trendspotting que hemos aplicado precisamente en este informe de tendencias 2022, la identificación de insights para campañas creativas que permitan un mayor impacto, una mayor afinidad, o la medición de resultados, por ejemplo, y de toda la conversación en tiempo real de distintas comunidades, ¿no? Promotoras, detractoras, y que nos permita tomar mejores soluciones. O sea que, desde luego, la tecnología va a impactar muchísimo en el consumidor. Ya lo hace, no nos comportamos igual ni tratamos la tecnología igual que hace 2 o 3 años, y esto lleva a un ritmo muy, muy acelerado, pero también muchísimo en las marcas, que creo que tienen que ponerse las pilas y empezar a aplicarlo en los entornos del marketing y de la comunicación, al igual que están haciendo otros sectores. Claro, y muy encaminado a lo que nos mencionaba, ¿cómo considera que estas tendencias pueden impactar a las empresas? Bueno, estas tendencias no dejan de ser una brújula para las empresas. Al final, una tendencia de mercado no deja de ser un comportamiento que destaca o que gana fuerza en un momento determinado, ¿no? Pero nos ayudan a detectar oportunidades, no solo en el presente, sino hacia el futuro, y sobre todo a tener un mayor potencial de diferenciación por parte de las marcas hacia sus competidores ante los consumidores. Claro, y nos está hablando de esos diferenciadores y de esos datos interesantes. Entonces, ¿cuáles considera que deberían ser las estrategias de las empresas para adaptarse a las nuevas exigencias del consumidor? Que va muy en línea de lo que nos estaba describiendo, ¿verdad? Esos diferenciadores, esas estrategias, esos nuevos nichos de mercado y esa innovación. Yo destacaría dos. En primer lugar, la autenticidad. Hoy en día ya no vale solo con grandes promesas o con palabras, sino que las marcas, las firmas tienen que tener compromisos reales, sobre todo cuando estamos hablando del posicionamiento de valores o del activismo de marca. Y esto está muy ligado con lo que decíamos antes del propósito que está tratado en las tendencias de 2022. Nos hacíamos una pregunta en este informe que para mí es muy relevante, y es: ¿cómo puede ser que en la era en la que las empresas están invirtiendo más que nunca en su propósito y están apostando más que nunca por él, los consumidores se muestran más escépticos? Parece algo contradictorio, ¿no? Entonces, desde allí que hemos hecho esa reflexión, y desde nuestro punto de vista, sí que vemos que muchas empresas o muchas firmas trabajan el propósito desde grandes ambiciones, pero que no se tangibiliza en un beneficio a corto plazo para los consumidores. Entonces, al final, el consumidor no detecta ese propósito de la marca en su vida diaria o en su entorno. Esto ya lo decía Thomas Kotler en su libro The Hero Trap. Entonces, venía a decir que si el consumidor no percibe ese propósito tangible en su día a día, se convierte en una promesa más, y al final ya se acumula, ¿no? Como que ya todas las promesas es fácil hacer, pero tangibilizarlo es algo más concreto, es algo más difícil. Y además, también hemos visto cómo en ocasiones se confunde el propósito de las empresas
con el propósito social o medioambiental que puede derivar de un contexto o de un momento concreto con distintas acciones, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, bueno, puede haber distintas estrategias que son válidas, pero yo destacaría estas dos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer o cómo se puede trasladar la información, como usted lo mencionaba ahorita, la diferenciación entre lo que la empresa está haciendo y la empresa ofrece a través de sus productos y servicios y lo que la empresa está haciendo en pro o beneficio, ¿verdad? Como los sistemas de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, que muchas veces se ha confundido y algunos consumidores tienden a pensar eso, quizás, que compro esta marca porque ayuda de alguna manera a mi comunidad o está haciendo una iniciativa que esté fomentando, aunque no necesariamente va dentro del sistema empresarial o del sistema que está dando esa información. ¿Cómo podríamos abordar ese tema? A ver, nosotros establecemos como dos niveles, ¿no? A la hora de construir la marca. Tú puedes establecer el nivel propio comercial de la marca, que no se puede olvidar tampoco, o sea, a la hora de trabajarla, no, hay que trabajar por el lado comercial con el objetivo de ventas, pero luego trabajar también los valores de marca, la personalidad de marca y el compromiso. Sobre todo, además, ahora, cuando ya el consumidor lo exige, lo estamos viendo también en las tendencias, no es como antes que las marcas se pueden mantener al margen, sino que tienen que establecer una serie de territorios de conversación o compromisos firmes, no solo a través de la comunicación, sino también, como decía antes, con el story doing, ¿no? Con compromisos dentro de la compañía para llevarlos a cabo y trasladarlos. Entonces yo diría que es una estrategia de doble nivel, una más a nivel reputacional y otra más a nivel comercial. Claro, muy interesante. Y ahora también queremos abordar otro gran tema, ¿verdad? ¿Cuál será el papel del e-commerce este año? ¿Será la omnicanalidad vital para que las empresas logren satisfacer las necesidades del nuevo consumidor? Bueno, la omnicanalidad, la facilidad, la accesibilidad siguen siendo muy, muy importantes, pero también es otra de las tendencias que hemos detectado para 2022. La inmediatez va a ser todavía más importante, ¿no? Esta tendencia la hemos llamado cuándo y no dónde. ¿Por qué? Porque en 2020, sin querer, a raíz de la pandemia, todos, tanto las marcas como las personas, nos vimos en la obligación de acelerar nuestra digitalización y esto obviamente promovió mucho la parte de la omnicanalidad, fue muy relevante para las marcas, incluso los espacios de compra digitales se convirtieron en una gran ventana de oportunidad para las marcas para crear nuevas experiencias de compra. Y esto se mantiene de alguna manera, pero sí que hemos visto que para 2022 el tiempo va a ser un factor incluso más relevante. ¿Por qué? Porque las personas valoran muchísimo su tiempo y ahora en este momento casi les da más igual dónde lo compran, sino que lo que quieren es tenerlo ya, en menos de 24 horas. Y esto para las empresas ahora mismo es un reto importante porque no podemos olvidar que a nivel mundial tenemos una crisis de logística, una crisis de transporte y si tú no consigues que el consumidor obtenga el producto o el servicio en un mínimo tiempo de plazo que él espera, que no tiene por qué ser el establecido, sino que así lo espera y son sus expectativas, pues obviamente afecta directamente en la experiencia de compra. Claro, sin duda alguna. Y también creo que va encaminado al hecho de que va a continuar esta crisis y ahora no se compite, por ejemplo, una empresa, un producto, un servicio con las personas que ofrecen ese mismo producto y servicio, sino que ahora se va a competir incluso con otros productos y otros servicios de primera necesidad a través de esta inflación y a través de esta crisis que estamos atravesando. Y también me gustaría que pudieran explicarnos un poco más sobre estos 10 datos relevantes que tiene este informe que ustedes presentaron. Bueno, pues reitero un poco lo que decía antes porque para mí lo más importante de este informe o lo más innovador también respecto a otros que hay en el mercado
es cómo lo hemos extraído, ¿no? Ahora mismo, con el avance de la tecnología en todos los sectores y también en el marketing y en la comunicación, empieza a crearse este dilema entre la intuición y el dato, ¿no? Entonces, nosotros creemos en el dato con metodología y es lo que hemos hecho en este informe, ¿no? Hemos aplicado una metodología nuestra para anticipar tendencias que nos da un nivel de fiabilidad mayor que cuando en otras ocasiones se ha hecho nada más que en base a la intuición o a las distintas lecturas, ¿no? Entonces creemos que este es un nivel de innovación y de sofisticación superior. Claro, entonces, como para dejar un resumen de lo que ustedes sacaron, ¿cuáles podrían ser las tendencias para este 2022? Nos mencionado ya algunas a lo largo de la entrevista, pero nos gustaría que nos ampliara un poco más sobre eso. Bueno, pues como decía, a nivel de impacto emocional tenemos el escepticismo del propósito, que además es un mensaje que sí que he repetido bastante a lo largo de la entrevista porque creemos bastante en ello y es así, lo estamos comprobando. La búsqueda de momentos de microfelicidad en el día a día por parte del consumidor para evadirse de la realidad y donde las marcas tienen una gran oportunidad de entrar a generar experiencias o contribuir a su bienestar. Los positivismos tóxicos que vienen generados de ese contagio emocional que vemos en las redes sociales. Parece que a raíz de la pandemia todo eran buenismos, por así decirlo, y está bien también identificar los sentimientos negativos, sacarlos fuera, no solo tiene que ser todo ese mundo perfecto, ¿no? E ideal, marcado por solo sentimientos positivos, sino naturalizar también cómo se sienten las personas de verdad. Luego tenemos The Food Barrier, que es lo que comentaba de la búsqueda de alimentos que van mucho más allá del sabor, sino que lo que se busca es un impacto en la salud física o en la salud mental. Vemos ahora como cada vez más productos incorporan, por ejemplo, vitaminas, otro tipo de componentes que el consumidor valora mucho y que cree que puede impactar positivamente en su bienestar. También la relevancia del packaging, de la información que podemos encontrar en el mismo. Antes, explicaciones o composiciones que antes podían pasar inadvertidas, ahora son muy relevantes para el consumidor, también desde un punto de vista de identificación con sus valores, ¿no? Y de exaltación de su propio sentimiento de conciencia a la hora de comprar. Tenemos la tendencia de consumidores transhumanistas, que en realidad se trata de una conversación por parte de las personas hacia cómo la tecnología nos va a ayudar a superar esas limitaciones físicas que tenemos las personas. Aquí entra un componente ético muy importante a la hora de trabajarlo, sobre todo para las marcas, y veremos cómo evoluciona, porque a veces suena un poco a ciencia ficción, pero es ya una realidad. Luego hemos visto nuevos códigos, incluso de los sectores más asentados, ¿no? Cómo se tienen que transformar, cambiar su forma de comunicar, también teniendo muy en cuenta cuáles son sus targets o las comunidades a las que se dirigen. Veíamos que la generación de baby boomers, los famosos boomers, ¿no? Que ahora se habla mucho de ellos, están ya más digitalizados que nunca. Siempre se ha pensado que bueno, que estaban un poquito más atrás que los jóvenes, pero hay muchos estudios y muchos datos que nos confirman que se han puesto las pilas en esto y que ya el mundo digital está totalmente incorporado en su día a día. La tendencia del cuándo y no dónde, que comentaba antes, de cómo más allá de la accesibilidad, la facilidad, la unicanalidad, la inmediatez ahora mismo es prioritaria para el consumidor en temas de comercio electrónico. Y por último,
el meme como lenguaje de oportunidad para las marcas, para transmitir mensajes y para conectar muchísimo más con el consumidor. Claro, todas interesantes porque creo que no son temas que nosotros tomamos en consideración cuando empezamos un análisis, porque no somos expertos, pero qué mejor manera que conocer un estudio bien pensado, bien logrado, bien establecido, con parámetros que están funcionando para darle una línea directa a tanto a los consumidores, también a las empresas y la innovación. ¿Y qué consejos podría darle usted a esos emprendedores y a esas empresas que están empezando a montarse en las tendencias y que puedan utilizar esta información de valor para mejorar sus sistemas informativos, sus sistemas de canalidad? Bueno, nos encontramos en un momento en el que todo evoluciona a un ritmo vertiginoso, todo va cambiando. Entonces, como decía antes, cualquier guía, cualquier brújula que nos oriente hacia dónde poder caminar para acertar y para buscar un mayor nivel de conexión también entre personas, siempre será bienvenido. Es verdad que hay muchas tendencias, nosotros hemos seleccionado estas 10, como decía, a través de la data, hay distintas, vemos cómo cada año va evolucionando, de momento seguimos muy influidos por la pandemia, pero que nos sirvan como orientación para la conexión y para la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias por esa información. Creo que es de relevancia para toda nuestra audiencia porque son personas que están en este mundo empresarial y están buscando información relevante que les permita a ellos mejorar esa operatividad de todos los días, mejorar estrategias, buscar esos pequeños temas que puedan impactar de forma positiva en sus negocios y el crecimiento sostenido. Gracias por estar en este espacio. También es verdad, Alejandra, perdona, si me permites añadir algo más respecto a esto, no significa que todas las tendencias apliquen a todas las marcas, sino aquí es muy importante identificar bien cuáles se adaptan más a tu target, a tu negocio o al entorno, ¿no? en el que estás trabajando, pero no significa que todas tengan el mismo impacto en todas las empresas, ¿no? Claro, es necesario ese refrán que dice que hay que tomar lo que se aplica para nosotros, lo que está funcionando, ir innovando, probando también qué está funcionando y analizar que tal vez sí me funciona esto, pero no todo, sino que solo una pequeña parte yo lo puedo implementar de a poco o probar qué me está funcionando y seguirlo duplicando. Muy interesante. Totalmente. Además, bueno, vemos ahora que la forma de trabajar, esto también que estamos adoptando de las startups, es la forma agile, ¿no? Tenemos que ir probando, viendo si funciona. Ya no es como se trabajaba hace muchos años, sino que es más prueba-error y seguir innovando de forma constante. Ir innovando, ir probando y pues de eso se trata, ¿verdad? Del tiempo de la innovación y del acceso a la tecnología, de poder acceder a información como la que ustedes están trasladando a través de su informe y pues establecer esos pequeños rubros que nos pueden permitir seguir creciendo y reactivar esa economía que se ha visto afectada a nivel mundial por la pandemia, pero que ya está comenzando a surgir. Y estos datos pues ayudan porque realmente la pandemia cambió todo y aceleró algunos procesos que no se esperaban inmediatamente, sino que tal vez de 5 o 10 años y pues ahora ya lo estamos viviendo. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, Alejandra. De esta manera finalizamos esta entrevista, no sin antes recordarle que además puede leer la nota completa en nuestro sitio web y también visitar nuestras redes sociales. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe de la Comunidad de Mercados y Tendencias. Hasta la próxima.